Señal Global, la información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Señal Global, la noticia donde estés. ...2021... la crisis de la especie. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Global. Soy Cecilia Saldaña. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial en donde les presentaremos un resumen de los acontecimientos más relevantes ocurridos en este 2021. En este año, pues bueno, a nivel internacional fue relevante, por supuesto, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca allá en los Estados Unidos, pasando también por la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán. Y por supuesto también hablaremos del avance del tema de la pandemia del coronavirus y la obligatoriedad de las vacunas en muchos países. Aquí en México, este 2021 estuvo marcado por la violencia y por la crisis migratoria que en la actualidad, por supuesto, sigue latente. Esto y mucho más el día de hoy, así que lo invito para que se quede con nosotros. Comenzamos. La salida de Donald Trump de la Casa Blanca y la llegada de Joe Biden marcó el inicio de una nueva era en la relación entre México y Estados Unidos, con la seguridad y el fenómeno migratorio como temas centrales. En su tercer viaje al extranjero como presidente de México tras la reunión en Washington con Donald Trump, celebrada el año pasado, y su participación del 9 de noviembre en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que reúne a los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, en la que planteó acabar con las deportaciones y abrir oportunidades de trabajo para los migrantes con mano de obra o a través de programas como Sembrando Vida, que genera empleos a través de la reforestación. En la también llamada Cumbre de los Tres Amigos, el planteamiento fue bien recibido y adoptado ahora bajo el nombre de Sembrando Oportunidades, mismo que se espera comience a implementarse en Centroamérica a partir del 2022. López Obrador pidió en particular a Joe Biden cumplir el compromiso de legalizar a 11 millones de mexicanos en ese país. Y mientras en Estados Unidos se desarrollaba una cumbre sobre seguridad y migración, la caravana continúa su recorrido por México, huyendo de la violencia y la pobreza que azota a sus países de origen. Que nosotros no nos dejamos presionar por ningún gobierno extranjero, pero no es porque estemos de peleles o de empleados del gobierno de Estados Unidos. Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las voces que acusaron a su gobierno de dejarse presionar por Estados Unidos para contener la ola de migrantes que buscan llegar a la frontera norte del país, justificando los operativos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional como medida para proteger a los migrantes de grupos delictivos dedicados al tráfico de personas. Sin embargo, lejos de protegerlos, los agentes migratorios se convirtieron en cazadores y verdugos de indocumentados que se salieron de sus países huyendo precisamente de la violencia. Golpes, abusos y represiones que fueron a su vez respondidas por los viajantes quedaron registrados en imágenes. Colectivos de derechos humanos denunciaron entre los casos más graves el de una mujer de origen haitiano a quienes elementos de migración ocasionaron la pérdida de un embarazo de 6 meses. Más de 6,000 migrantes partieron el 23 de octubre de Chiapas en una de las caravanas más numerosas en años, luego de romper un cerco de la Guardia Nacional tras varios meses varados en Tapachula esperando asilo. Pero este panorama de represión no ocurre solo en México. En Estados Unidos, el gobierno abrió una investigación luego de que salieran a la luz agresiones de guardias fronterizos a caballo contra migrantes haitianos en Texas. El drama migratorio evidenció que no es ajeno para los miles de niños que son abandonados en la frontera estadounidense sin sus padres. Casos como el registrado en mayo, cuando un niño de apenas 5 años de edad dejado solo en la frontera, son frecuentes. El panorama no fue mejor para los cientos de indocumentados que se arriesgan a viajar hacinados, escondidos en tráileres, expuestos a los traficantes de personas y accidentes, como el ocurrido el 9 de diciembre, cuando se registró una de las mayores tragedias de migrantes de los últimos años. Un tráiler que transportaba más de 160 indocumentados ocultos volcó en Chiapas, causando la muerte a más de 50 personas. La región enfrenta una ola migratoria
migratoria sin precedentes. En Chiapas, las solicitudes de asilo aumentaron 300% y por primera vez en su historia, México rebasó las 100,000 peticiones de refugio. En este contexto, el gobierno estadounidense reanudó el programa Quédate en México, que obliga a los migrantes indocumentados a permanecer en nuestro país mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pese a la promesa del presidente Joe Biden de cancelar definitivamente el polémico programa implementado por su antecesor Donald Trump. Cerca de 2 millones de migrantes han sido detenidos por autoridades estadounidenses desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, un nivel histórico que no se veía desde hace 20 años. El 2021 deja evidencia de que, lejos de encontrar una solución a esta crisis humanitaria, será uno de los grandes retos para el sexenio de la llamada Cuarta Transformación. En mayo quedó registrado uno de los momentos más desgarradores de una crisis migratoria sin precedentes en las costas españolas. Esto después de que más de 8,000 inmigrantes irregulares, entre ellos 1,500 menores, llegaron al enclave español de Ceuta desde Marruecos. La entrada de los migrantes a Ceuta desencadenó una crisis migratoria y política en la frontera entre España y Marruecos. Esta crisis fue provocada por la hospitalización por razones humanitarias en España del jefe de los independentistas saharauis del Frente Polisario, Brahim Ghali, considerado por Marruecos como criminal de guerra. A mediados de este año, miles de migrantes, en su mayoría provenientes de Irak, trataron de ingresar por Bielorrusia a la Unión Europea por sus fronteras con Polonia, Ucrania y Lituania. Este hecho desencadenó una serie de críticas al presidente Alexander Lukashenko, acusado de avivar una crisis migratoria por motivos políticos, por lo que la imposición de sanciones de parte de la Unión Europea y Estados Unidos no tardó mucho. Como respuesta, Bielorrusia anunció que prohibirá a partir del 1 de enero las importaciones de alimentos de varios países occidentales. Los migrantes protagonizaron junto a las fuerzas militares polacas enfrentamientos debido a que trataban de detener su paso. Después de semanas de tensión y debido al cambio de temperaturas por el temporal invernal, varios de ellos decidieron regresar a sus países de origen. Sin embargo, Polonia autorizó la construcción de un muro entre ambos países con un costo de 353 millones de euros. El 3 de noviembre, casi 16 meses después de su detención y extradición desde España en julio del 2020, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pisó por primera vez la cárcel en México. Lozoya, estrecho colaborador de Peña Nieto, es el exfuncionario de mayor rango en México, señalado por el escándalo internacional de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos para la realización de obras públicas. De ellos, más de 4 millones de dólares sirvieron para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012, según lo dicho por el propio Lozoya, quien además ha asegurado que diversos funcionarios y exfuncionarios supuestamente también recibieron sobornos de Odebrecht, entre ellos 2 excandidatos presidenciales y 11 legisladores, así como el expresidente Peña y su mano derecha, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, mismos que, por cierto, hasta ahora no han sido llamados a declarar. Además, se enfrenta a un segundo proceso penal por la compra de la planta de agronitrogenados al exdirector de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, a cambio de otro millonario soborno. El exdirectivo había llevado su proceso en libertad con medidas cautelares, como parte de un acuerdo con la Fiscalía, a cambio de testificar contra otros involucrados en el caso, pero la dependencia consideró que ya no cumplía los requisitos del acuerdo y que existía riesgo de fuga. Semanas antes de su aprehensión, se difundieron en redes sociales imágenes de Lozoya cenando en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México, lo que desató una ola de críticas, pues aunque no estaba bajo prisión domiciliaria, su acción fue tomada como cínica. Incluso el presidente López Obrador lo calificó como una provocación. En un intento por salir de reclusión, el extitular de la petrolera ofreció $5 millones como reparación del daño al Estado, a cambio de llevar nuevamente su proceso en libertad. Para el gobierno federal, la oferta era más que insuficiente, puesto que la cifra era menos del 1% de los $200 millones que se pagaron por la planta chatarra de agronitrogenados. Ya no quieren reparar el daño, porque ya no se pueden hacer esas tranzas. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. La fecha en la que Lozoya recibirá su sentencia no parece cercana, pero se calcula que por los delitos que enfrenta podría pasar hasta 35 años en prisión, algo que tampoco parece que pueda llegar a concretarse. Casi un año se mantuvo en pausa el caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, luego de la suspensión de actividades en los juzgados estadounidenses a causa de la pandemia. Desde la última audiencia en octubre del 2020, el exjefe de seguridad de Felipe Calderón volvió a encontrarse un año después, el 27 de octubre y de manera virtual, ante la Corte de Distrito Este de Nueva York en una audiencia fugaz de apenas media hora y que sirvió únicamente para notificar que el exsecretario tendría que esperar otro año para el inicio de su juicio, plazo que se acordó debido a
a que la defensa deberá revisar más de 1 millón de documentos y horas de grabaciones como parte del material de prueba. El juicio contra García Luna está programado para el 24 de octubre del 2022, fecha en la que el jurado decidirá si es culpable o no de tráfico de drogas, mentir a la autoridad y recibir millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa, mientras era funcionario público para que la organización criminal operara libremente. A más de 2 años de su detención en diciembre del 2019 en Texas, será el juez Brian Cogan, el mismo que defendió la suerte del Chapo Guzmán, quien ahora decidirá el futuro de García Luna. México se enfrenta a una disyuntiva entre más energías renovables o dar más control a la Comisión Federal de Electricidad. Y es que aunque el gobierno asegura que dará prioridad a los compromisos medioambientales, la polémica reforma eléctrica generó choques con activistas y empresarios. La reforma eléctrica del presidente López Obrador, que busca devolver al Estado el control de la producción energética, causó controversia porque entrega el 54% de la generación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y deja el 46% a las empresas privadas nacionales y extranjeras, limitando a aquellas que generan energías limpias y renovables para así revertir el desmantelamiento de la empresa estatal que comenzó en el sexenio pasado. Además, desaparecen los reguladores autónomos de energía y plantea que revisen los contratos del gobierno firmados en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto cuando se creó la reforma energética. El presidente asegura que con la reforma eléctrica se pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que los mexicanos paguen menos en sus recibos de luz. Investigadores aseguran que se debe poner atención en que al esquema gubernamental que se discute en el Congreso mexicano no se reincorporen plantas viejas que producen energías sucias a base de combustibles fósiles. Por su parte, la bancada de Morena en el Congreso de la Unión se comprometió a sacar adelante la iniciativa y aprobarla a más tardar en abril del 2022, una vez que se haya realizado la consulta de revocación de mandato del presidente. El COVID-19, surgido a finales del 2019 y que paralizó al mundo durante el 2020, continuó este año con su expansión, con la diferencia de que comenzó la aplicación de las vacunas contra este virus para tratar de erradicarlo. De acuerdo con información de las Naciones Unidas, actualmente existen 132 vacunas contra la COVID-19 en desarrollo clínico. De ellas, solo 10 han alcanzado ya la fase 3 o 4 de estudio clínico, es decir, que han demostrado su seguridad y su eficacia. Sin embargo, en muchos países, principalmente de la Unión Europea, suspendieron momentáneamente su aplicación debido a los efectos secundarios que presentaron algunas personas tras recibir su primera dosis. Los fármacos desarrollados por AstraZeneca y Johnson & Johnson fueron suspendidos a lo largo del 2021 en más de 20 países entre Europa y Asia, esto después de que se registraron varios casos de trombosis en personas inmunizadas con este biológico. Mientras que Suecia, Dinamarca y Finlandia suspendieron el uso de viales de la farmacéutica Moderna en jóvenes menores de 30 años tras registrar miocarditis en algunos de ellos. A pesar de la implementación de las vacunas, miles de personas alrededor del mundo rechazan la obligatoriedad de ella, por lo que las protestas no se han hecho esperar en Estados Unidos y gran parte de Europa, que han sido escenario de multitudinarias manifestaciones en contra de la inmunización contra este virus. Las mutaciones del SARS-CoV-2 han levantado alarma en el mundo, orillando la aplicación de más dosis para atajar el virus. Países como el Reino Unido, España, Estados Unidos, entre otros, ya lo implementan e incluso el estado de Nueva York impuso desde el 6 de diciembre la inmunización obligatoria a todos los trabajadores del sector privado. El 11 de diciembre, una nueva variante del COVID-19 potencialmente más contagiosa y con múltiples mutaciones fue detectada en Sudáfrica, nombrada como Omicron. La primera víctima mortal se registró el 13 de diciembre en el Reino Unido. Señal Global. Regresamos. Señal Global. Continuamos. La pandemia en México cierra este 2021 rozando las 300,000 muertes y a punto de los 4 millones de contagios por COVID-19, cifras que duplican a las registradas a principios del año, cuando se contabilizaban 1.4 millones de casos y menos de 130,000 contagios. México, de 126 millones de habitantes, es la cuarta nación más enlutada por la pandemia. A lo largo del año, el país recibió casi 150 millones de vacunas de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, CanSino Biologics, Johnson & Johnson y Moderna. La Ciudad de México superó a urbes como París, Nueva York y Tokio en cuanto a cobertura de vacunación contra la COVID-19. Luego de 17 meses en clases virtuales, el regreso a las aulas fue paulatino en cada estado. Más de 100,000 niños mexicanos perdieron a algunos de sus padres a causa del COVID-19, en algunos casos a ambos. La crisis
económica por la pandemia causó el cierre de más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas. El sector turístico fue uno de los más golpeados. Además, el país añadió a otros 3.8 millones de nuevos pobres debido a la crisis derivada de la pandemia, elevando la cifra a 55 millones frente a los 52 millones del 2018, según cifras del Coneval. Largas filas, confusión y desorden fue el inicio del año con el arranque de la vacunación masiva contra el coronavirus en todo el país. El panorama pintaba para terminar el plan de vacunación en 2 o hasta 3 años, pero lo que en un principio fue caos, poco a poco transitó a jornadas fluidas y en octubre el gobierno federal declaró meta cumplida. Por hoy, meta cumplida, hemos vacunado a las personas adultas mayores de 18 años. El gobierno federal excluyó a los menores de 18 años de su Plan Nacional de Vacunación con el argumento de que exponerlos a temprana edad a la vacuna podría limitar su sistema inmunológico y ante la falta de evidencia científica que demostrara su eficacia en niños. Sin embargo, un juzgado federal ordenó a las autoridades sanitarias modificar su política e inmunizar a menores de 12 a 17 años, fallo que el gobierno acató, pero únicamente para jóvenes con enfermedades crónicas. Pero ante la lluvia de amparos, en noviembre, México finalmente abrió el registro para que menores de 15 a 17 años pudieran recibir la vacuna, aun cuando no padezcan ningún antecedente que aumente el riesgo de enfermedad grave en caso de contagio. Ante el inicio de la temporada invernal y la llegada de la nueva variante del coronavirus Omicron a México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió aplicar vacunas de refuerzo a toda la población mayor de 60 años. Y pese a que la Organización Mundial de la Salud la calificó como altamente preocupante, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, descartó que sea más riesgosa que otras variantes. A 2 años de que el mundo conociera la enfermedad que dio un vuelco a la forma de vida del mundo entero, la pandemia no da tregua. Mientras nuevas mutaciones del virus aparecen en el mapa, México comienza a dar señales de una cuarta ola de contagios. Una situación ante la que el gobierno federal ha descartado de momento volver a cerrar sus fronteras, luego de que permanecieron cerradas durante 20 meses, puesto que representaría un golpe fatal para la economía. Ante la Organización de las Naciones Unidas y ante el G20, el presidente de México reprochó el acceso desigual a las vacunas contra el COVID-19 en el mundo y el acaparamiento por parte de los países potencia. En noviembre, desde la propia sede de las Naciones Unidas, Andrés Manuel López Obrador cuestionó el funcionamiento del mecanismo COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud para distribuir vacunas anti-COVID en los países pobres. Lo tachó de doloroso y rotundo fracaso. Acusó incluso al organismo internacional de simulación en la distribución de las vacunas. Pero el tema no quedó ahí. El mandatario mexicano afirmó que la ONU nunca ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Desde la máxima tribuna de las Naciones Unidas propuso la creación de un plan mundial de fraternidad y bienestar para apoyar a cerca de 750 millones de pobres en el mundo, con recursos que, según dijo su propuesta, se obtendrían de cooperaciones voluntarias del G20, de las 1,000 personas más ricas del mundo y de las 1,000 corporaciones más importantes del planeta para disponer anualmente de $1 billón para combatir la pobreza. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar. Más de 100 países han externado hasta el día de hoy su interés en firmar la propuesta de López Obrador. El hallazgo de los cuerpos calcinados y abandonados de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas, en el primer mes del año, marcó el inicio de un 2021 sumido en la inseguridad y la violencia. El 25 de abril se registró la jornada más violenta del año, con 115 asesinatos en tan solo 24 horas. Mayo fue el mes más letal, con cerca de 2.500 asesinatos en el país, un promedio de 79 diarios. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, las 7 ciudades más violentas del mundo están en México, y de entre las 50 urbes de la lista, 18 están en nuestro país. Este 2021 en particular surgieron numerosos grupos de autodefensas como no se veía en años anteriores, especialmente en Chiapas, Michoacán y Guerrero, consecuencia de la creciente inseguridad y como alternativa contra los grupos delictivos que disputan territorios para el narcotráfico ante la inacción por parte de las autoridades. Zacatecas fue uno de los estados más golpeados este año por los grupos criminales. En noviembre, los cuerpos de 10 personas aparecieron colgados de un puente
vehicular en el municipio de Cuauhtémoc. 4 días después, otras 8 personas sin vida también fueron colgadas en un puente en Fresnillo. La ola de violencia orilló al gobierno de Jalisco a blindar sus fronteras con Zacatecas y Guanajuato. El gobierno federal ordenó el envío de más elementos de la Guardia Nacional. Guanajuato, por su parte, se afianzó como la entidad más sangrienta, pero seguida muy de cerca por estados como Zacatecas, Michoacán, el Estado de México, Guerrero y Jalisco. Paradójicamente, México hizo historia al asumir por 5ª ocasión la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esto en noviembre, con un discurso sobre la corrupción como la principal causa de la desigualdad, la migración y los conflictos sociales. La lista en América Latina de desapariciones forzadas la encabeza México, donde el paradero de 95,000 personas es desconocido, sin contar los miles que permanecen en subregistros oficiales, según denuncias de colectivos. Miles de restos humanos fueron extraídos de fosas clandestinas por todo el país. Por citar un ejemplo, en Alvarado, Veracruz, la zona conocida como El Arbolillo es considerado ya el cementerio clandestino más grande de Latinoamérica, en donde desde el 2015 autoridades y familiares de desaparecidos han desenterrado más de 300 cuerpos y alrededor de 22,000 restos humanos. En este panorama, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas llegó a México el 15 de noviembre para recorrer 12 de los 32 estados del país. Durante 12 días en los que se reunió con familiares de víctimas, autoridades, colectivos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales. Una de las paradas fue Ayotzinapa, donde a 7 años de la llamada Noche de Iguala, siguen sin conocerse el paradero de los 43 jóvenes. Con el 98% de los casos en la impunidad, denuncias sin investigar y miles de personas desaparecidas que ni siquiera aparecen en los registros oficiales, el comité concluyó su primera misión en México, visita que había intentado realizar desde hace 8 años, pero sin éxito, esto ante la negativa del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente al cual, tal y como venimos señalando desde 2015, imperan la impunidad y la revictimización. El pasado 13 de diciembre, colectivos de búsqueda recrearon fosas clandestinas en el Zócalo de la Ciudad de México. Decían, si Andrés Manuel no va a las fosas vienen a él. El gobierno del presidente López Obrador ha reconocido que se encuentra frente a una crisis humanitaria. Por ello, se comprometió a cumplir las recomendaciones que surjan en los resultados del informe que será presentado en marzo próximo en Suiza. Marcha tras marcha, los colectivos feministas han confirmado que no dejarán de protestar por cada rincón del país contra los asesinatos de mujeres. El propio gobierno federal ha reconocido que los feminicidios y otros crímenes de odio han ido al alza, especialmente en 8 estados, que son Jalisco, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua y Michoacán. Durante la primera mitad del 2021 se registraron más de 500 feminicidios y para el último mes del año el número de mujeres asesinadas alcanzó un promedio de 11 por día. Desde el 2015 a la fecha, más de 5,500 mujeres han sido asesinadas en el país, cifras de las que da cuenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunque el presidente López Obrador ha señalado que su administración es feminista, también ha asegurado que opositores a su gobierno están detrás de estas movilizaciones como una forma de provocación. La violencia contra las mujeres se ha convertido en una eterna pandemia en América Latina, dejando en evidencia que no están a salvo de las agresiones ni siquiera en su propia casa. Por ello, desde el 2019, el movimiento feminista ha crecido de manera importante para dejar en claro que no dejarán de alzar la voz por las mujeres que hoy ya no la tienen. El pasado 6 de junio se realizó el proceso electoral más grande en la historia de México, en el que se renovó el mayor número de puestos de elección popular. Se eligieron 21,000 cargos públicos, 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1,925 presidencias municipales. Pero también se convirtieron en las segundas elecciones con más homicidios desde el año 2000, por debajo únicamente de la campaña del 2018. 102 políticos fueron asesinados, de ellos 36 eran aspirantes a un cargo. Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Guanajuato, el Estado de México y Jalisco se colocaron como las entidades más peligrosas para los candidatos. Aunque los homicidios contra políticos bajaron 32% en comparación con los 152 registrados durante el periodo electoral del 2017-2018, las agresiones escalaron. Según datos recopilados por la consultora Etelec, del 7 de septiembre del 2020, fecha en la que iniciaron las campañas, al 6 de junio, día en que se realizaron las votaciones, se cometió
cometieron más de 1,000 agresiones en contra de funcionarios, políticos y candidatos, desde amenazas e intimidaciones hasta ataques, torturas y secuestros. Incluso en pleno día de la elección, un grupo delictivo arrojó en Tijuana 2 cabezas humanas frente a 2 mesas de votación. En estos comicios se registró un número inédito de candidaturas LGBT. También se eligió al mayor número de gobernadoras de la historia, 5 de ellas del partido del presidente Morena y solo una del partido Acción Nacional. Una de las ganadoras fue Evelyn Salgado, cuya candidatura, que duró apenas un mes, estuvo envuelta en la polémica, pues originalmente el cargo lo disputaba su padre Félix Salgado Macedonio, quien fue acusado de cometer abuso sexual. Las acusaciones contra Salgado desataron protestas de los colectivos feministas hasta que su candidatura finalmente fue retirada. Sin embargo, no fue gracias a estas acusaciones, sino a que, según el INE, no presentó en tiempo sus gastos de campaña. Al final, el tema quedó ahí, y como si no hubiera pasado nada, Salgado Macedonio regresó de su licencia a ocupar nuevamente su curul en el Senado. Fallas estructurales, errores de construcción, deficiencias en las soldaduras y hasta la mala colocación de pernos causaron el 3 de mayo el desplome en un tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México en la estación Olivos. Se necesitó el peritaje de una empresa extranjera para encontrar la causa de la tragedia que cobró la vida de 26 personas. Aun cuando meses e incluso años atrás se había alertado sobre fallas en la llamada línea dorada, que desde el inicio de su construcción estuvo envuelta en la polémica, las advertencias no fueron escuchadas. Sin embargo, el hoy secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó las acusaciones de quienes lo señalaron como responsable por el derrumbe y la mala calidad de la obra inaugurada en el 2012, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría yo dar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento. La empresa Carso del magnate Carlos Slim, una de las compañías involucradas en la construcción, también negó tener responsabilidad por el colapso. Echó la culpa a la sobrecarga y la falta de mantenimiento luego de los sismos del 2017. Sin embargo, se comprometió a pagar por su reconstrucción. Al día de hoy, 10 exfuncionarios públicos enfrentan acusaciones ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el desplome en el metro capitalino, por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. El gobierno federal, por su parte, prometió que la línea 12 volverá a operar al 100% antes de que se cumpla un año del siniestro. Señal Global. Regresamos. Señal Global. Continuamos. 2021 comenzó como un año lleno de incógnitas en la política estadounidense. Después de las elecciones del 3 de noviembre, en las que el demócrata Joe Biden obtuvo el triunfo con el hasta entonces presidente Donald Trump, quien rechazó los resultados acusando de un fraude sin presentar pruebas contundentes. El 6 de enero, día en el que el Congreso debería corroborar los resultados confirmados ya por el colegio electoral, miles de manifestantes partidarios del presidente Trump invadieron el Capitolio a la fuerza, dejando 5 muertos. A través de Twitter, Trump instó a protestar en forma pacífica. Por su parte, el entonces vicepresidente Mike Pence pidió que terminara la violencia. Debido a los disturbios, las redes sociales de Trump fueron bloqueadas de forma definitiva, mientras que los demócratas presentaron un artículo de acusación contra el entonces mandatario por incitación a la insurrección por su papel en la toma del Capitolio. Con la ausencia de Donald Trump, el 20 de enero Joe Biden juró su cargo como presidente de los Estados Unidos, bajo un Washington altamente custodiado por fuerzas de seguridad, tras los rumores de posibles revueltas como las del 6 de enero. Junto a Biden, su vicepresidenta Kamala Harris se convirtió en la primera mujer en ocupar este puesto. Tras el asalto al Capitolio el 6 de enero por seguidores del entonces presidente Donald Trump, la petición de realizar un segundo juicio político en su contra no se hizo esperar, de la cual obtuvo el triunfo una vez más. El 9 de marzo comenzó el juicio por la muerte de George Floyd contra el ex policía Derek Chauvin, quien fue sentenciado el 25 de junio a 22 años de cárcel. El ex policía Derek Chauvin fue condenado en Minneapolis a 22 años y medio de cárcel por el asesinato del afroamericano George Floyd en mayo de 2020, de los que cumplirá 15 años de prisión. El juez Peter Cahill leyó la sentencia en una sesión celebrada en el Tribunal del Condado de Hennepin, donde Chauvin fue hallado culpable en abril por un jurado del asesinato de Floyd. Antes de anunciar su decisión, Cahill hizo hincapié en que su resolución estaba fundamentada en los hechos sobre un caso específico e individual, y no en la opinión pública, y aseguró que no está basada en las emociones o la compasión.
Chauvin fue declarado culpable por un jurado en abril de asesinato involuntario en segundo grado, penado hasta con 40 años de cárcel, asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 años y homicidio involuntario en segundo grado que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Los fiscales habían solicitado 30 años de prisión, mientras que su defensa había pedido la libertad condicional. La máxima sentencia que podía recibir por ley era de 40 años. Al no tener antecedentes criminales, las ordenanzas de Minnesota disponen que en este tipo de casos, la sentencia por asesinato involuntario en segundo grado y asesinato en tercer grado sea 12 años y medio. El ex policía hizo una breve declaración antes de escuchar el fallo en la que ofreció sus condolencias a los parientes de Floyd y dirigiéndose a ellos, dijo que habrá información en el futuro que podría ser de interés y que espera que les dé de alguna manera paz mental. George Floyd murió el 25 de mayo de 2020 después de que Chauvin presionara la rodilla contra su cuello durante más de 9 minutos en un hecho que desencadenó una ola de protestas y disturbios raciales en Estados Unidos no vista desde el asesinato de Martin Luther King a finales de la década de 1960. La Fiscalía General de Nueva York aseguró que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varias empleadas y exempleadas, creó un clima hostil de trabajo y tomó represalias contra al menos una de ellas. La fiscal Letitia James informó los hallazgos de 5 meses de investigación sobre varias alegaciones de acoso y señaló que se ha entrevistado a 179 personas y obtenido 74,000 pruebas, entre documentos, correos, mensajes y fotos que revelan una imagen perturbadora pero clara. Señaló que de acuerdo a las pesquisas, el gobernador infringió leyes estatales y federales al acosar sexualmente a múltiples mujeres, muchas de ellas jóvenes, con tocamientos, besos, abrazos y comentarios inapropiados que no fueron deseados, esto entre el 2013 y el 2020. Después de las acusaciones, el martes 10 de agosto, Cuomo anunció su renuncia y asumió toda su responsabilidad por tales acusaciones. En lugar de Cuomo lo asumió quien fue la vicegobernadora del estado, la demócrata Kathy Hochul, de 62 años, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernador de Nueva York. El 31 de agosto, Estados Unidos anunció el fin de la evacuación de sus tropas en Afganistán, aunque admite que fue imposible sacar de suelo afgano a tantos civiles como hubiera querido. El ejército de Estados Unidos se retiró el lunes de Afganistán. La salida militar terminó antes del 31 de agosto, fecha fijada por el presidente Joe Biden. Estoy aquí para anunciar el fin de nuestra retirada de Afganistán y de la misión militar para evacuar a ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de terceros países y afganos vulnerables. El último C-17 despegó del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai esta tarde a las 3:29 hora del este, y el último avión tripulado ahora está saliendo del espacio aéreo de Afganistán. Tras el anuncio, los talibanes que controlan Afganistán se congratularon en Twitter y afirmaron haber hecho historia a 20 años de la ocupación estadounidense. En Kabul hubo fuegos artificiales y disparos a manera de festejo. Luego de que los talibanes tomaron Kabul el 15 de agosto, los países occidentales se vieron obligados a evacuar a sus ciudadanos y afganos que podían ser objeto de represalias por haber trabajado para las fuerzas extranjeras. Desde el 14 de agosto, aviones de Estados Unidos y sus aliados han evacuado a más de 123,000 civiles, pero Washington admitió no haber podido sacar a todas las personas que quería de suelo afgano. Hay mucha angustia asociada con esta partida, no sacamos a todos los que queríamos sacar, pero creo que si nos hubiéramos quedado otros 10 días, tampoco habríamos sacado a todos los que queríamos, y todavía habría personas que se habrían sentido decepcionadas con eso. Es una situación difícil. Las evacuaciones se complicaron por un atentado suicida el 26 de agosto en el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el brazo local del grupo Estado Islámico, que causó más de 100 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses. Y nuevamente el lunes, varios cohetes fueron disparados contra la terminal aérea en la capital afgana. El grupo yihadista Estado Islámico del Khorasan reivindicó estos ataques también. Antes del anuncio de Estados Unidos, 13 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron una resolución para pedir a los talibanes cumplir su compromiso de garantizar la salida segura de afganos y extranjeros de Afganistán. Solo China y Rusia se abstuvieron.
No podemos llevar por aire a un país entero a un lugar seguro. Este es el momento en que la diplomacia debe intensificarse. La semana pasada, los talibanes se comprometieron a una travesía segura y la libertad de viajar de afganos y extranjeros. Y al aprobar esta resolución, el Consejo de Seguridad ha mostrado que el mundo espera que los talibanes cumplan estas promesas hoy, mañana y después del 31 de agosto. And after August 31st. Las fuerzas estadounidenses entraron a Afganistán el 7 de octubre de 2001 para sacar del poder a los talibanes, por su rechazo a entregar al jefe de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, tras los atentados del 11 de septiembre. 2 décadas después, los talibanes se beneficiaron de la retirada progresiva de las tropas de Estados Unidos en los últimos meses. El 7 de julio, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia de madrugada, esto en el barrio de Pelerín, en Puerto Príncipe. En el asalto resultó herida de bala la primera dama Martine Moïse, quien fue trasladada a un hospital para después ser llevada a los Estados Unidos, donde se recuperó y regresó al país. El asesinato se produjo 2 meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas, las cuales fueron aplazadas sin una fecha determinada aún. Presidentes y altos funcionarios de distintos países condenaron lo ocurrido, exigiendo justicia. Según los últimos datos oficiales, 44 personas fueron detenidas en Haití por supuesta implicación en el magnicidio, entre ellas 12 policías. Entre los arrestados en Haití figuran 18 colombianos, en su mayoría militares retirados, y 3 haitianos nacionalizados estadounidenses. Otros 3 hombres colombianos murieron en tiroteos con la policía haitiana en los 2 días posteriores al magnicidio. Las elecciones este año no podían faltar. Cambios de presidente, así como términos de una era, fue lo que dejó el 2021. Las elecciones parlamentarias de Israel se realizaron el 23 de marzo, dando por resultado el triunfo del nacionalista de derecha Naftali Bennett, dejando atrás 12 años en el poder de Benjamin Netanyahu como primer ministro. En Perú, tras 2 vueltas electorales para elegir al presidente de la República, Pedro Castillo de Perú Libre obtuvo el triunfo el 6 de junio. Las elecciones presidenciales de Irán se llevaron a cabo el 18 de junio. En ellas, el conservador Ebrahim Raisi resultó elegido presidente, terminando con el mandato de Hassan Rouhani. Tras las elecciones federales del 26 de septiembre en Alemania, los diputados del Bundestag eligieron al nuevo canciller Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata de Alemania. Con el triunfo de Scholz culmina una era de 16 años en el poder de Angela Merkel, quien fue despedida por líderes europeos, así como por las Fuerzas Armadas con 3 canciones de su elección. En medio de críticas y señalamientos por la detención de opositores, Nicaragua celebró elecciones el domingo 7 de noviembre, donde el actual mandatario Daniel Ortega obtuvo el triunfo. Ante las circunstancias, la Organización de los Estados Americanos criticó las condiciones de los comicios. Ante el posicionamiento de la OEA, Nicaragua anunció su salida de este organismo. Inconformidad por el manejo de la pandemia, cansancio de la situación del país, fueron solo uno de los muchos motivos por lo que miles de personas salieron a las calles a protestar en contra de su gobierno. El 28 de abril comenzaron las manifestaciones en Colombia en contra del gobierno de Iván Duque, contra un plan para elevar los impuestos a la clase media. Desde el 2019 se viven estas movilizaciones en contra del mandatario. El 11 de junio hubo una serie de protestas sin precedentes con gritos de libertad y abajo la dictadura en Cuba, cuando el país atraviesa su peor crisis económica en 30 años. A favor y en contra del gobierno de Díaz-Canel se enfrentaron los manifestantes y ante la amenaza de una segunda movilización, el 16 de noviembre la policía frustró los intentos después de que se anunciara que serían detenidos los participantes. Este 2021 continuaron las protestas en Tailandia en contra de la monarquía y del gobierno del primer ministro Prayut Chan-o-cha. En Sudáfrica, las protestas dejaron al menos 117 muertos. El estallido social se desencadenó tras la entrada en prisión del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de cárcel firme por desacato a la justicia. Las movilizaciones en el país dejan más de 2.200 personas detenidas. La justicia británica abre el camino para que el activista Julian Assange sea extraditado a los Estados Unidos. La defensa del fundador de Wikileaks anuncia apelación contra el fallo. Vuelta atrás en el caso contra Julian Assange en Londres. Un tribunal de apelaciones aceptó el viernes el recurso de Estados Unidos contra la decisión británica de no extraditar a ese país al fundador de Wikileaks. En enero, una magistrada de primera instancia había considerado que Assange corría riesgo de suicidio si era extraditado, pero ahora el caso deberá ser analizado de nuevo. En la apelación, los abogados de Washington garantizaron al tribunal
que no se mantendría al australiano de 50 años en aislamiento punitivo en una prisión federal de máxima seguridad y que recibiría un tratamiento adecuado. Pase lo que pase en una nueva instancia, es probable que la larga batalla legal no termine ahí, ya que la parte que pierda podrá entonces solicitar autorización para un nuevo y definitivo recurso al Tribunal Supremo británico. Assange está encarcelado en Londres desde su detención en 2019 en la Embajada de Ecuador. Washington quiere juzgarlo por la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos relacionados principalmente con las guerras dirigidas por Estados Unidos en Afganistán e Irak. Señal Global. Regresamos. Señal Global. Continuamos. Este 2021 regresó el tema del software de espionaje Pegasus. Esto después de que una investigación periodística publicada el 17 de julio en medios internacionales reforzara las sospechas de espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del programa informático. En el ejercicio de nuestra tarea. Un escándalo mundial. Medios, gobiernos y organizaciones expresaron su indignación el lunes por el espionaje a activistas, periodistas y políticos a través del programa informático Pegasus del grupo israelí NSO. Instalado en un teléfono móvil, este programa permite recuperar los mensajes de texto, fotografías, contactos e incluso escuchar las conversaciones de su propietario. Free Press. La libertad de prensa es uno de los valores centrales de la Unión Europea. Es completamente inaceptable si este fuera el caso. La investigación periodística, publicada el domingo por 17 medios internacionales, refuerza las sospechas sobre esta empresa israelí y se basa en una lista obtenida por el colectivo de periodistas France Forbidden Stories y la ONG Amnistía Internacional. En ella aparecen 50.000 números de teléfono seleccionados por clientes de NSO desde 2016 para un posible espionaje. Buena parte de estos números fueron localizados en Marruecos, Arabia Saudita o México. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que estas revelaciones parecen confirmar los peores temores sobre la posible perversión del uso de estas tecnologías de vigilancia para socavar ilegalmente los derechos humanos. Según la secretaria general de Amnistía Internacional, no se trata solo de algunos estados delincuentes, sino del uso masivo de un programa de espionaje por al menos 20 países, y catalogó el hecho como un ataque mayor contra el periodismo crítico. NSO, creado en 2011, ha recibido múltiples acusaciones de colaborar con regímenes autoritarios, pero siempre las ha negado. El 3 de octubre sale a la luz un nuevo informe del Consorcio Internacional de Periodistas que reveló una importante filtración de datos de inscritos en paraísos fiscales de distintas personas, entre las que se encuentran el rey Abdulá de Jordania, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, o el de Chile, Sebastián Piñera. El rey Abdulá de Jordania, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, o el de Chile, Sebastián Piñera, o cantantes como Julio Iglesias, Shakira o Miguel Bosé. Son algunos de los cientos de nombres destacados que han sido nombrados en los papeles de Pandora, una importante filtración de datos de inscritos en paraísos fiscales. El nuevo informe del Consorcio Internacional de Periodistas revela negocios ocultos para evitar impuestos como los de Corina Larsen, que pretendía que el rey emérito Juan Carlos I cobrara el 30% de los ingresos provenientes de un fondo de inversiones hispano-saudí. Tenemos correos electrónicos, copias de pasaportes, extractos bancarios que muestran cómo presidentes, reyes, princesas, multimillonarios y criminales esconden y mueven dinero. Entre los señalados se encuentra el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, que durante un debate electoral televisado negó haber hecho nada malo. El dinero fue enviado desde un banco checo. Ya pagué mis impuestos, era mi dinero y volvió a la República Checa. Otros mencionados en el informe son los presidentes de Ucrania, Kenia y Chipre, además de los ministros de Economía de Pakistán, Países Bajos y Brasil, todos ellos supuestamente vinculados a empresas con ventajas fiscales. Se dice que el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, se ahorró más de 300.000 libras esterlinas en concepto de impuesto de bienes inmuebles al comprar una oficina en Londres. La adquirió de una empresa ubicada en un paraíso fiscal propietaria del edificio, pero no se ha afirmado que actuara de forma ilegal.
Los papeles de Pandora son la continuación de un proyecto similar publicado en 2016 llamado Papeles de Panamá, recopilado por el mismo consorcio periodístico. El escándalo de los papeles de Pandora también salpicó a México. La filtración masiva de documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas destapó los nombres de más de 3,000 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales. Entre ellos, 3 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos, Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la presidencia, Jorge Arganiz Díaz, secretario de Comunicaciones y Transportes, y el senador coahuilense del partido oficialista Morena, Armando Guadiana. En la lista también apareció el nombre de Julia Abdala Lemus, pareja de Manuel Bartlett, hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad. Según la publicación, los papeles de Pandora también revelan la acción en paraísos fiscales por parte de aliados del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Luego de una batalla de años en los tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó en junio el uso lúdico de la marihuana, un triunfo para miles de consumidores de cannabis en México. México despenaliza el uso lúdico de la marihuana. La Suprema Corte de Justicia dio el paso el lunes al declarar inconstitucionales artículos de la Ley de Salud que lo prohibían. La decisión fue respaldada por 8 de los 11 magistrados. Esta declaratoria implica que quienes quieran usar marihuana con fines recreativos pueden solicitar un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS y que ésta no se los puede negar. Es porque quiero que en mi trabajo y en todos mis contextos me vean no solamente como la consumidora, sino como la persona responsable que está en el trabajo, o que la persona responsable que tiene su negocio, la persona responsable que no consume marihuana en la vía pública y alrededor de niños, o que incluso la fomenta, ¿no? Fomento la información, fomento incluso el autocultivo. Justo esto, la declaratoria, es lo que nos da. El fallo se produjo luego de que el 30 de abril venciera el plazo que el máximo tribunal había otorgado al legislativo para que emitiera una ley. La sentencia se suma a la despenalización en 2017 del uso del cannabis con fines medicinales. Pues es un gran alivio porque así ya no salimos con miedo a las calles de que la policía nos persiga o cualquier cosa así, ya podemos fumar tranquilamente. Aunque organizaciones civiles y especialistas aplaudieron la decisión de la Suprema Corte, alertaron que aún falta que el Congreso regule la materia debido a la existencia de un vacío legal sobre el consumo, cultivo y distribución. Pese a ello, la decisión es un hito para México, que se ha visto sumido en una espiral violenta desde 2006 por el inicio de un polémico operativo militar contra los poderosos cárteles del narcotráfico. Impulsores de la despenalización, como el grupo promotor de la industria del cannabis, consideran que las recientes medidas legales perfilan a México como el mayor mercado del mundo por encima de Estados Unidos y Canadá. El 9 de junio, el Congreso de El Salvador aprobó una ley que convirtió el Bitcoin en moneda de curso legal en el país a partir del 7 de septiembre, haciendo que esta nación centroamericana sea la primera en adoptar una criptomoneda con la que busca dinamizar su economía. El Bitcoin es desde el martes una moneda de curso legal en El Salvador, al entrar en vigor la ley que regulariza su uso en todas las operaciones económicas a la par del dólar. Para implementar la normativa, el gobierno salvadoreño lanzó la billetera electrónica Chivo, localismo que significa muy bueno, para lo cual ha dispuesto cerca de 200 cajeros automáticos que permiten la libre convertibilidad de la criptomoneda por el dólar en efectivo, circulante oficial en la nación centroamericana desde 2001. Para el empresario local del sector hotelero, Joaquín López, de 43 años, el Bitcoin puede traer beneficios económicos a pesar de su elevada volatilidad, que es el principal argumento esgrimido por los opositores al uso de la moneda y la ley que la regula. Según el presidente Nayib Bukele, la circulación masiva del Bitcoin puede reducir los costos de envíos de remesas para millones de salvadoreños que trabajan en el extranjero y fomentar la inclusión financiera, las inversiones, el auge del turismo y el desarrollo tecnológico. Su circulación puede incluso proteger a economías en desarrollo de los eventuales impactos de la inflación, de acuerdo con la consideración del mandatario salvadoreño. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.
El 1 de febrero, la Junta Militar de Birmania detuvo a la líder de facto Aung San Suu Kyi, esto debido a irregularidades en las elecciones legislativas de noviembre que ganó su partido, la Liga Nacional para la Democracia, por abrumadora mayoría. La detención de la líder y varios integrantes del partido provocó la condena de la comunidad internacional contra el golpe de Estado, solicitando la liberación de los detenidos. Las protestas no se hicieron esperar en contra de la Junta Militar y el golpe de Estado, dejando como respuesta la restricción de las comunicaciones por Internet y por teléfono móvil en todo el país, así como cientos de detenidos. La Comisión Electoral de Birmania ha procesado a la depuesta líder y al expresidente Win Myint, junto a otras 14 personas, por fraude electoral y acciones ilegales en las elecciones legislativas celebradas hace un año. La acusación más grave es la de transgredir la Ley de Secretos Oficiales, una norma de la época colonial castigada con hasta 14 años de prisión. Birmania se ha sumido en el caos y la inestabilidad desde el golpe de Estado, tras el cual los militares lanzaron una fuerte represión con más de 1,200 personas fallecidas, según una ONG local. El 24 de junio, el edificio residencial Champlain Towers en Surfside, Miami, Florida, se derrumbó parcialmente, dejando 98 muertos y decenas de desaparecidos. El edificio de 12 plantas y 136 apartamentos y situado en primera línea de playa se inauguró en 1981 y acababa de ser objeto de una inspección obligatoria por sus 40 años. De acuerdo con las primeras investigaciones, la piscina del inmueble fue la primera que colapsó y minutos después le siguieron los muros del edificio. Durante la búsqueda de las causas que pudieron provocar su desplome, salieron a la luz diversas irregularidades, tanto en las cuestiones legales como en los análisis de suelo. A 6 meses de la tragedia, los familiares de las víctimas siguen sin recibir una clara respuesta sobre qué fue lo que ocasionó el fatal incidente. Además de que no les ha sido resuelto el pago de sus millonarias pólizas de seguro, que se estima ascienden a $155 millones, mismo que se cubriría, además, con la probable venta del terreno donde estaba el edificio. Los fenómenos naturales demostraron este 2021 su poder. El temporal de huracanes este año comenzó el 22 de mayo con Ana y terminó el 7 de noviembre con Wanda. En total entraron 10 sistemas a la Tierra, 21 depresiones, 21 tormentas, 7 huracanes y 4 huracanes mayores a categoría 3. El total de víctimas mortales fue de 161. La sismicidad también marcó un hito importante este año. En total se registraron 2.345 alrededor del mundo. El movimiento telúrico que registró más víctimas mortales ocurrió en Haití el 14 de agosto de 7.2 de magnitud con 2.248 fallecidos, mientras que el de mayor magnitud 8.2 sacudió Alaska el 28 de julio sin dejar muertos. Los incendios en época de sequía consumieron miles de hectáreas de bosques en distintas regiones del mundo. Grecia, España, Estados Unidos y Rusia fueron solo unos de los muchos países que se vieron envueltos en llamas. En la actividad volcánica se registraron al menos 68 erupciones en el año. El territorio con más dinamismo fue Indonesia, con 12 focos, seguido de Estados Unidos con 6. Sin embargo, el volcán de La Palma es blanco de los reflectores desde el 19 de septiembre, cuando inició su erupción, que hasta el cierre de esta emisión sigue emitiendo lava, sin que hasta el momento registre víctimas mortales. El 4 de diciembre, el volcán Semeru de la isla de Java en Indonesia hizo erupción, dejando al menos 34 muertos. Más de 30 tornados azotaron Estados Unidos del viernes 10 al 12 de diciembre, dejando más de 80 muertos en el estado de Kentucky. Con esto concluimos. Queremos agradecer el favor de su preferencia durante este año. Que pase muy felices fiestas en compañía de toda su familia. Soy Cecilia Saldaña. Hasta la próxima. ...2021... la crisis de la especie. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Señal Global. La noticia donde estés.